Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos escucha. El día de hoy tendremos como entrevistado a Juan Pablo Carsi, cofundador y director de Capa 8. ¿Cómo te encuentras, Juan Pablo? Hola Rodolfo, muy bien, muchas gracias. Muy contento de poder platicar contigo. A ti muchas gracias por el tiempo que nos estás brindando el día de hoy. Juan Pablo, para empezar, quiero preguntarte qué es Capa 8 y qué es lo que hizo que se fundara esta empresa. Con mucho gusto. Pues fíjate que capa 8, bueno, en primera instancia, comentarte que es un término que se utiliza mucho en la jerga informática. Forma parte de uno de estos chistes que seguramente tú y tu auditorio pues, habrán escuchado constantemente, usualmente, y pues hace referencia justo a eso, a las personas, ¿no? Se habla mucho del error de capa 8, haciendo mención de que las personas o el usuario que está atrás de la computadora habitualmente es el factor común cuando existe un problema de comunicación o algún problema con las aplicaciones. Entonces ahí quisimos jugar, revisar un poquito con el concepto, con el término, porque para nosotros, en el ámbito de la ciberseguridad, que es a lo que nos dedicamos, las personas consideramos que debería de cambiarse el paradigma alrededor de ellas, porque son consideradas como el eslabón más débil en la cadena de la seguridad, y nosotros pensamos que la capa 8 debe ser justamente pues el primer habilitador de la seguridad, debería convertirse como una especie de firewall humano que permita justamente proteger a las organizaciones. Entonces así fue como comenzó capa 8, y bueno, capa 8 es una empresa mexicana fundada hace ya 8 años, 9 años, ya vamos a cumplir, que está enfocada justamente en proteger a las organizaciones en términos de ciberseguridad. Las acompañamos, las asesoramos para que puedan definir una estrategia y trabajar alrededor de ella para proteger sus activos de información. Y me encanta este tema que mencionaste sobre el por qué es el nombre de Capa 8, porque sabemos muy bien que muchas veces las empresas mencionan esta parte. La principal razón, uno de los principales motivos por los que se llega a tener un hackeo o pérdida de información es directamente por el usuario dentro de la empresa. Es correcto. Fíjate que curiosamente, a pesar de que este tema de los ciberataques son cada vez más sofisticados, de que vemos que hay un panorama de amenazas bien interesante, vemos grupos cibercriminales, hemos visto cómo hay diferentes vectores de ataque, la realidad es que las personas siguen siendo el vehículo pues más fácil y más utilizado, más ocurrido por estos cibercriminales para poder adentrarse en una organización y de ahí comenzar una escalada para poder generar un incidente. Entonces, en efecto, este tipo de ataques basados en phishing, que son, digamos que amenazas muy conocidas, ¿no? El phishing, el smishing y todos estos temas que están alrededor de cómo los usuarios hacen uso de los sistemas de información son justamente el vehículo, insisto, que utilizan los cibercriminales para poder comenzar con un ciberataque. Y justo con esta parte que estamos con todo este cambio en el mundo digital, ¿tú cuáles considerarías que son las mayores amenazas en materia de ciberseguridad para las empresas en la actualidad? Pues fíjate que no ha cambiado mucho el panorama en términos de las amenazas como más comunes, ¿no? Hablábamos justamente hace un momento de phishing, que es un instrumento que es muy utilizado por este tipo de cibercriminales, donde se busca suplantar la identidad o el engaño, ¿no? Este tema de la ingeniería social es algo que ha existido hace décadas y seguirá vigente. Sin embargo, vemos también que hay otro tipo de ataques basados sobre todo en inteligencia artificial que están tomando mucha relevancia, ¿no? Estamos viendo que están surgiendo, pues, acompañados de este tema de las inteligencias artificiales generativas y de todo esto que está surgiendo alrededor de ellos, de todo este boom, vemos que están surgiendo, por ejemplo, deepfakes, ¿no? Que son ataques donde se está suplantando de una manera sintética y artificial la identidad de las personas a través de video o incluso también audio, y esto va a ser algo que está comenzando a surgir, que está empezando a hacer mucho ruido, pero que en el corto plazo veremos que va a ser el pan nuestro de cada día. Entonces las organizaciones se tienen que preparar para ello y en ese sentido hay muchas maneras de hacerlo, pero primordialmente enfocándonos mucho en las personas, en los usuarios para evitarlo. Y en lo que mencionas, también existe esta parte de la inteligencia artificial que ya está empezando a ser
pues las caras mismas de las personas, poder hacer un video con la cara de la persona, tener la voz de una persona que ya hasta te ponían cantantes como a alguna persona que no se dedicaba a eso. Esto puede llegar a afectar. Imagino que también se están buscando soluciones como para irse adentrando, que digo, es algo muy nuevo, pero que ya se va a empezar a planificar dentro de esto. Es correcto, la inteligencia artificial llegó para quedarse, ya ha venido evolucionando de una manera increíble y lo vamos a ver además que se va a acelerar en muy corto tiempo. Es cierto, el tipo de ataques de los que haces mención, los deepfakes, si bien no es algo nuevo, realmente han generado un gran impacto a partir de ciertos ataques que generan un gran impacto mediático, ¿no? Recordemos el caso de Donald Trump, por ejemplo, o de estos expresidentes como Barack Obama, donde de pronto modificaban su rostro y hacían que parecer que estaban haciendo un comentario totalmente, pues digamos, contrapuesto contra su discurso original. O recuerdo algo que me pareció realmente impactante en medio del contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, cómo se generó un video del presidente de Ucrania en el cual de alguna manera quería persuadir a su ejército a que pues bajaran las armas y se entregaran, ¿no? Y detuvieran la guerra. Y era totalmente falso, era algo que había hecho un grupo de cibercriminales prorrusos. Entonces, son solamente algunos de los ejemplos que estamos viendo en el panorama y que en efecto van a comenzar a aterrizarse y a llegar a un tipo de negocios o de organizaciones buscando más bien el motivo financiero, ¿no? El estafar, el buscar hacer transacciones ficticias, el buscar engañar para conseguir datos e información sensible. Y después, pues no sé, van a venir muchísimas cosas muy interesantes. Realmente estamos en una época muy fascinante en el sentido de que estamos viendo un gran hito en la historia moderna en términos de evolución de las tecnologías a través de la inteligencia artificial. ¿Y consideras que justo con todos estos cambios ya la adopción de empresas para la parte de ciberseguridad ya es más sencillo? Que digo, entendemos que incluso prepandemia había un escenario de que la gente no quería invertir tanto dinero en todo este tema de ciberseguridad, lo veían muy caro, que ese era el nombre o como le podemos decir, y Sí. ahorita fue una obligación de que sí o sí tienes que invertir en esta parte. Sí, fíjate que la pandemia creo que, y bueno, y quedó tangible realmente con datos muy precisos y objetivos, quedó de manifiesto que aceleró y obligó mucho a las organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas empresas, a entrarle al tema de la seguridad como pudieran, ¿no? Lamentablemente, pues muchas de ellas se encontraron con muchísimos obstáculos en medio de la pandemia. Prácticamente el trabajo remoto fue lo que los orilló, pues, a habilitar accesos seguros remotos, a habilitar, pues de alguna manera, controles de seguridad de los endpoints, son las computadoras, los dispositivos móviles, porque lo que está sucediendo es que los cibercriminales, al darse cuenta de que ya tenemos no el eslabón más débil dentro de la organización, sino en la computadora o en la oficina remota que se convirtió, que el hogar se convirtió prácticamente en esta oficina remota, pues prácticamente sus objetivos cambiaron, nos enfocaron realmente en los usuarios que están trabajando desde sus hogares. Entonces, ahí me parece que ayudó en cierta medida, un poco obligados, insisto, por las circunstancias, a que las organizaciones se percataran de la importancia de la ciberseguridad. Ahora, ¿qué tan fácil o complejo es hacerlo? La realidad es que depende de cada circunstancia, de cada contexto. Vemos que es mucho más sencillo cuando somos conscientes de la importancia de la ciberseguridad y que además somos conscientes de que puede ser también considerada como un habilitador. No solamente, habitualmente estamos asociando la ciberseguridad con riesgos o con algo negativo, pero la realidad es que la ciberseguridad también puede ser considerada como un buen diferenciador para las organizaciones, puede ser considerada incluso como una organización que habilita ciberseguridad como un digitalizador seguro. Y eso es muy interesante para sus clientes, para sus consumidores, insisto. ¿De qué depende? Pues de una estrategia integral donde no solamente se trate de habilitar tecnología, sino donde exista una cultura de seguridad, donde se hable sobre la capa 8 y la importancia de que las personas identifiquen amenazas, riesgos y actúen en consecuencia. Y por otro lado, acompañados, por supuesto, de una estrategia, de un gobierno, de procesos, de políticas que nos ayuden a cimentar las bases para que exista la ciberseguridad de la organización y, por supuesto, tecnología que no es la bala de plata, pero que ayuda mucho y ayuda en gran medida a minimizar los riesgos. El riesgo es lo que va a ser como el santo grial que va a determinar hacia dónde tiene que caminar la organización. Habrá pequeñas empresas que tengan un riesgo muy grande para proteger ciertos activos y por lo tanto tendrán que habilitar más controles. Por el contrario, habrá también organizaciones que pues, tendrán una operación, unos procesos que son mucho más acotados y por lo tanto el riesgo es menor y pues, en ese sentido la estrategia será mucho más sencilla de habilitar.
Justo mencionabas el tema también hasta de culturización dentro de la misma empresa. Algo que me gustaría saber dentro de esto, ¿ustedes qué realizan con las empresas para que sus empleados pues tengan esta cultura de sí llevar un buen uso de los mismos equipos para trabajo principalmente y que sepan cómo cuidar su información, ya más allá de que ellos pongan 1000 softwares o contraten 1000 empresas y los empleados no lo cuidan, pues no va a servir de mucho. ¿Qué es lo que ustedes realizan en esta parte? Sí, qué bueno que me haces esta pregunta. Te lo agradecemos porque me parece que es algo importante que la gente conozca que la ciberseguridad no es un tema tecnológico, es un tema donde la cultura de seguridad es un elemento sustantivo. ¿De qué se trata? Primero, creo que es importante hacer notar que la cultura de seguridad existe en cualquier organización, independientemente de que no se hable del tema. Eso simplemente se traduce en que no hay una cultura o que existe una cultura con un conocimiento muy bajo, ¿no? Una conciencia limitada alrededor de los riesgos. Pero cuando nosotros como personas, que a diferencia de los hardwares, de las computadoras, no aprendemos con una vacuna o con una actualización de HumanWare, porque eso lamentablemente no existe, pero comenzamos a socializar estos temas, comenzamos a identificar desde la alta dirección de que existen riesgos, de que existen amenazas y de que tenemos que proteger al negocio. Se pueden establecer una serie de líneas de acción muy interesantes y que no son además caras. El retorno de inversión es realmente muy alto, muy eficiente y están sustentadas sobre todo en capacitación, en entrenamiento y en sensibilización de los usuarios. ¿Y cómo se hace esto? Se come de la siguiente manera. Lo principal es que en primera instancia sepamos en dónde están paradas las organizaciones, ¿no? En términos de riesgos asociados a las personas. Cuando se identifique el riesgo, que te comentaba en una respuesta anterior, que es justamente lo que nos indica hacia dónde debemos de caminar, se pueden comenzar a disparar varias líneas de acción en términos de capacitación y de concientización. Una de ellas, por ejemplo, es el comenzar a hacer simulaciones que permitan, sin poner en riesgo a la organización, pues que los usuarios vayan preparándose para detectar y reconocer amenazas. Por ejemplo, phishing. Podemos disparar simulaciones de phishing para que las personas reciban correo que simula ser un ataque y con el cual las personas pueden detectar o identificar ciertas características y a partir de ello tomar acciones, ¿no? Que puede ser reportar, por ejemplo, puede ser el hacer un clic, que eso por supuesto es una situación de riesgo, y aprender de lo que está sucediendo. Las personas aprendemos solamente como espartanos, entrenando todos los días, capacitándonos todos los días, porque si no nos entra por un oído y se nos va por el otro. Entonces, esa es la forma en la que apoyamos habitualmente, generando un análisis de riesgos, apoyando, definiendo un programa de concientización que está basado mucho en capacitar y entrenar a las personas y, por supuesto, habilitarles plataformas que les permitan capacitarse en estos temas, entender los términos, los conceptos y hacer campañas sobre todo de awareness, ¿no? Que es muy importante. Y es excelente oír el tema de cómo se están trabajando junto con ellos, cómo los están llevando también de la mano, porque esta parte al final del día existe cultura entre la gente que ya está dentro, pero para los que no conocen mucho cómo funciona la parte de ciberseguridad. Y justo hablando en temas específicos de esto, uno que me gustaría tocar es justo la migración a la nube. ¿Cuáles son los principales riesgos que incluso se enfrentan las organizaciones en sus empresas cuando hacen este cambio para ya moverse a esta parte digital? Sí, es bien interesante porque incluso justo se disparó mucho con la pandemia. Pues bueno, lo principal es que estamos viendo que falta conciencia, hace falta ser conscientes de que estamos hablando en términos tal vez muy prácticos de la computadora de alguien más, ¿no? Hay una computadora, hay un servidor donde nosotros estamos subiendo nuestra información y en ocasiones confiamos muchísimo, si bien existen controles muy interesantes y robustos de los principales fabricantes o de los principales proveedores de servicios en la nube, no son necesariamente suficientes. Entonces, nuevamente, el riesgo de que va a ir con base o se va a definir con base en el tipo de información que estemos subiendo a la nube y de los controles que estemos albergando y estableciendo alrededor de todos esos datos, es lo que nos va a determinar hacia dónde tenemos que caminar. ¿Qué tipo de riesgos podemos observar en la nube? Bueno, acceso sobre todo. Si no protegemos, no establecemos un buen control de acceso, pues por supuesto se corre el riesgo de que algún tercero sin autorización pueda acceder a ellos. El tema de vulnerabilidades determinadas o establecidas por malas configuraciones. Cuando se está configurando una nube, pensamos que todo es mágico y que por defecto va a funcionar o de caja va a funcionar y esto no es así. Se tienen que establecer buenas configuraciones, se tiene que establecer controles de seguridad también en la nube,
controles en la red, en la microsegmentación que se pueda realizar para que se pueda tener un control seguro. Me parece que eso es dentro de, por supuesto, un océano de amenazas y riesgos que existen, son los más importantes, que seamos conscientes de que hay una computadora, es un servidor de alguien más en el cual estamos cargando la información y que necesita determinarse en función de la importancia y de la criticidad de la información que vamos a subir, cuáles son los controles que tenemos que establecer. Entiendo esta parte. Y justo ahorita también ustedes como empresa líder que están aquí en ciberseguridad, ¿cómo se mantienen actualizados también frente a todas estas nuevas tendencias que se van dando, como fue en su momento la nube, y que ahorita vienen otras nuevas? ¿Qué es lo que ustedes realizan para justo mantener esa actualización en frente a todo esto? Pues realmente el equipo de ingenieros y de especialistas que están trabajando se están continuamente certificando, ¿no? Ha habido hace ya varios años, yo te diría prácticamente una década, más de una década, que hemos visto que, por supuesto, la educación formal nunca dejará de ser sumamente importante, pero tiene que estar acompañada también de especialización. Y eso hemos logrado con nuestro equipo de especialistas, de consultores, de ingenieros, que a través de estas certificaciones nos estamos manteniendo al día sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo, además de que todo el ecosistema de fabricantes con los cuales trabajamos y con los cuales nos integramos, también te van llevando de la mano, te obligan de alguna manera a que estés consciente de cuáles son esas nuevas amenazas, cuáles son estas nuevas tendencias, y en función de eso, pues hay que irse especializando y subiéndose al barco, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está orillando. Y en ese sentido, me parece también relevante comentarte, Rolfo, que además los cibercriminales, pues no, habitualmente están enfocados todo el día en esto, ¿no? Entonces te obligan también a que, porque van un paso adelante, ellos están también encontrando nuevos caminos para poderte vulnerar, están encontrando o aplicando nuevas tecnologías, como hablábamos hace un momento con la inteligencia artificial, y por lo tanto también tienes que estar tú igualmente al día, hay que estar analizando y monitoreando lo que está sucediendo en el underground digital, para justamente tener una especie de inteligencia que nos permita actuar de una manera proactiva ante este tipo de eventos. Y es lo que mencionan muchas empresas. Las empresas de ciberseguridad se adaptan a los cibercriminales, no los cibercriminales a las empresas de ciberseguridad. Sí, es cierto, van dos o tres pasos al frente, y esto es normal, ¿no? Es natural porque las empresas habitualmente están pues enfocándose en el negocio, ¿no? En que la maquinaria funcione, que estén operando sus procesos, y ellos, el trabajo, la chamba de este grupo cibercriminal, que eso es justamente atacar, identificar en dónde hay vulnerabilidades y a través de ello buscar introducirse, ¿no? Y con toda esta parte que mencionábamos anteriormente, de todo el trabajo que ustedes hacen con las personas, que toda la actualización que ustedes tienen, escuché que van a tener un festival de ciberseguridad para América Latina. ¿Crees que puedes platicar un poquito de cómo funciona y también cuál es la intención del evento? Claro, con mucho gusto. Fíjate que esta es la segunda edición, es el segundo año que realizamos este festival. Es un evento que si bien organizamos en Capa 8 a través de las iniciativas de escuelas y familias ciberseguras, que son unas iniciativas más de carácter social en las cuales nosotros buscamos acercarnos a las familias, a las comunidades educativas para justamente concientizarles y llevarles de la mano un poco en el cómo proteger sus datos y asegurar su información. Surgió la iniciativa el año pasado de generar algo mucho más grande, algo con un alcance mayor, donde pudiéramos invitar además a organizaciones de tipo público, privado, y que no solamente estuvieran establecidas en México, ¿no? Sino que lo extendiéramos a Latinoamérica, y tuvimos una muy buena acogida por parte de ellos. La realidad es que al día de hoy tenemos prácticamente más de 70 organizaciones que se han sumado. Por mencionarte algunas simplemente de carácter público, pues tenemos el apoyo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. En fin, hay muchísimas organizaciones muy relevantes a nivel nacional, muchas organizaciones y asociaciones civiles que también se están sumando, profesionistas que de manera voluntaria pues están justamente abonando a que podamos generar un ecosistema más seguro. ¿Qué es lo que hemos hecho al respecto en esta segunda edición? Pues venimos trabajando desde prácticamente junio, con una serie de trabajos y con una serie de charlas que estamos extendiendo de manera gratuita a toda la población a través de plataformas digitales, pues donde a través de 5 ejes principales generamos conciencia, ¿no? Tenemos un eje dedicado totalmente a familias, otro eje dedicado a pequeñas y medianas empresas, otro eje para comunidades educativas, otro eje para gobierno, y otro donde estamos hablando de tendencias y de innovación en términos de ciberseguridad.
Y esto se va a estar haciendo por cada eje, cada mes, hasta prácticamente octubre, ¿no? Entonces, prácticamente es medio año de pláticas semanales. Cada jueves tenemos pláticas y además hay algunas presenciales con algunos foros muy interesantes en donde vienen expertos de todas estas organizaciones que se están sumando. Y por otro lado, fíjate que generamos un comité, organizamos un comité a través de estas organizaciones que estamos trabajando en diversos instrumentos que podemos acercar a la sociedad. Alguno de ellos, por ejemplo, muy relevante que ha hecho mucho ruido, es una guía para para personas con discapacidad en términos de ciberseguridad y de protección de datos personales. Entonces está muy interesante porque estamos acercando toda esta información a sectores vulnerables, a personas que realmente necesitan y que de alguna manera han estado olvidadas en pues en la materia y a través de la mano de expertos les podemos acercar todo esto. Entonces los invitamos a que puedan acercarse al sitio del festival, que si me permites pudiera compartirlo, es festivalciberlatam.org, para que puedan, igualmente en nuestras redes sociales, tienen acceso a todas las plataformas, todo es gratuito, no tienen costo, y por supuesto si están interesados en sumarse, pues les damos la más cordial bienvenida, los invitamos. Por supuesto, y claro que aquí quien quiera sumarse es bienvenido a que también nos pregunte y les mandamos la información aquí a Juan Pablo para que se contacte con ustedes. Y también, Juan Pablo, preguntándote justo en temas de los que van a tener en este mismo evento, hay uno que se me hace muy interesante que es el tema de educación o de escuelas, que sabemos que realmente ahorita ya están existiendo tal vez diplomados o uno que otro curso, pero no existe una carrera tal cual en ciberseguridad. ¿Cómo es, o qué sientes tú que es lo que falta para que se empiece a meter esta parte dentro de las carreras, que al final sí es un área que está creciendo muchísimo ya en cualquier empresa, como dices, desde una chica hasta la empresa más grande? Híjole, qué pregunta. Está buenísimo porque fíjate que como contexto a esto, me parece importante compartirte que hay una brecha impresionante de profesionales en ciberseguridad que son necesarios que ya se introduzcan a las organizaciones para ayudarlas a protegerse. Entonces, en ese sentido, sí, venimos muy rezagados, no solamente en México, este es un fenómeno es un fenómeno global, pero afortunadamente poco a poco se va caminando y se va desarrollando esto en las instituciones de educación superior. Ya hay algunas universidades que están ofreciendo esto, hay maestrías, hay doctorados, pero son pocos, la verdad es que son muy pocos, son poco conocidos. Y pues es un buen, me parece que una muy buena oportunidad, sobre todo para que los chicos que todavía no saben por dónde se pueden orientar, pues me parece que la ciberseguridad puede ser una excelente oportunidad, porque si lo haces bien, vas a conseguir realmente trabajo muy bueno y muy rápido. Entonces hay una gran demanda en el mercado actualmente de profesionales y especialistas en ciberseguridad. ¿Qué hace falta? Pues hace falta justamente más conciencia. Me parece que vamos mucho avanzando a empujones y obligados justamente por toda esta transición digital. Lo que hace falta es que comencemos con políticas públicas, que comencemos a hablar más al respecto en diversos foros. No le dejemos tampoco todo el trabajo al gobierno porque es imposible. Y que poco a poco vayamos desde todas las aristas que conforman todo este ecosistema digital, pues impulsando a universitarios, escuelas a que se metan al tema. En este eje de educación estamos abarcando desde, por supuesto, instituciones de educación superior hasta escuelas o instituciones de educación básica elemental, ¿no? Hay chicos que van en primaria, secundaria, pues que necesitan comenzar a entender de qué se trata, ¿no? Y en ese sentido, fíjate que sí, hay una brecha todavía más importante respecto a países más desarrollados. Algo de lo que me gustaría comentarte es que existe una norma mexicana que nosotros impulsamos que se llama Escuelas Responsables en el Uso del Internet. Es la norma NMXI 319. Es una norma mexicana que ya tiene declaratoria de vigencia, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, todavía no es obligatoria y es justo lo que buscamos impulsar a través de estos foros e invitar a la gente pues de las instituciones públicas a que nos apoyen a que esto suceda, para que las escuelas comiencen no solamente a educar, sino también a entender en primera instancia cuáles son esos riesgos, cuáles son esas amenazas y que comencemos a actuar en consecuencia. ¿Cómo tenemos que protegerlas? Los datos personales de toda la comunidad educativa, cómo protejo las infraestructuras donde estamos albergando información, cómo comenzamos a hablar de temas de higiene digital, de civismo digital, que tanta falta hace, ¿no? Actualmente vemos cómo muchos chicos están entrando al Internet. México, lamentablemente, es uno de los países más afectados en términos de violencia digital y además de violencia digital dirigida a menores. Y ahí es donde los chicos, pues, necesita justamente un acompañamiento que puede estar sustentado en civismo digital, en higiene digital. Pues todos estos temas son los que estamos discutiendo justamente en este eje, a los cuales les invitamos. Me parece que es en el mes de octubre, si no mal recuerdo, que estaremos hablando de ello, pero pueden ver la agenda
y toda la programación que Septiembre, tenemos si en no el me sitio del equivoco. festival. Septiembre, exactamente, Sí, septiembre, sí, sí. exactamente. Pero me gusta escuchar mucho el tema de que Capa 8 está metido en la parte social, que muchas veces se olvidan de esta área que, como mencionas, es Capa 8 es por esa parte que están trabajando también con esto, que sí, muchas veces la brecha de ciberseguridad se va a dar por la parte de las personas, los mismos hijos que agarran la computadora del papá, que el mismo papá agarre y se meta el link de un correo que le llegó por X o Y empresa diciéndole que se ganó un premio. Y tiene que empezar a trabajar en esa educación ya desde pequeños que estamos en este mundo digital y me gusta escuchar que ya se está haciendo una labor por parte de algunas empresas. Sí, eso nos parece que nos compromete, ¿no? Todos, bueno, al menos en Capa 8, las personas que logramos impulsar esto somos padres de familia y por supuesto estamos muy interesados en que nuestros hijos, pues, bueno, justamente puedan recibir esta educación y tengan un ciberespacio más seguro, pero lamentablemente es el tema del desconocimiento. Nos interesa mucho que esto se socialice, que se impulsen políticas públicas y que a través de, insisto, instrumentos como el festival podamos alcanzar a llegar a una cantidad de gente importante que nos ayude también a empujar para que podamos lograr que estos temas se incorporen ya en una currícula oficial, por ejemplo, ¿no? En los sistemas de educación, que los docentes se preparen también para hablar de estos temas y que no se trate solamente de un tema que hablemos en casa, sino que también lo vayamos acompañando en las escuelas y no se quede también en un tema que solamente se trata en octubre, que es el mes de la ciberseguridad. Esto se debe estar platicando todos los días, porque las amenazas todos los días están, pues, justamente sometiendo a los menores. Y en cuestión ya de un tema refiriendo más a empresas, ¿qué es lo que ustedes también están planeando con el hecho de las pequeñas empresas, pymes, que muchas veces ellas solitas dicen, a mí por qué me atacarían si soy una empresa pequeña? Que es el primer, creo que respuesta que da cualquiera de estas empresas. ¿Tú qué les podrías decir a ellos? Y que es un paradigma, por supuesto, respetable, pero que no, la realidad no nos demuestra eso. Los datos nos demuestran que la mayoría de los objetivos de cibercriminales son justamente las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la razón? Hay diversas razones. La más importante es que, una, no tenemos, por supuesto, los controles de seguridad que tienen grandes empresas, grandes corporativos. Entonces es más fácil el poder acceder y vulnerarlos. Y por el otro lado, que fíjate que hay un fenómeno muy interesante a nivel global, que es las cadenas de suministro. Muchas pequeñas y medianas empresas brindan servicios, son proveedores de grandes corporativos, ¿no? De grandes empresas. ¿Cuál es la forma más fácil de atacar o de introducirse, perdón, en un gran corporativo? Pues a través de su cadena de suministro, que son justamente estos proveedores, este ecosistema de proveedores, que habitualmente no tienen estos controles de seguridad. Algo muy triste que está sucediendo con las pequeñas y medianas empresas cuando son víctimas de un ciberataque es que no tienen la misma capacidad de resiliencia que un gran corporativo. ¿A qué nos referimos con esto? A la capacidad de poder identificar que estamos siendo víctimas de un ataque y poder tomar acciones correctivas, reactivas, que nos permitan regresar a nuestra operación lo más pronto posible. Ya el paradigma viejo de, bueno, yo a lo mejor no sé si me están atacando o no, entonces por lo tanto estoy tranquilo, o simplemente no me han atacado porque no tengo esta información precisa, debe cambiar o ha cambiado ya. Ahora estamos seguros de que todo el tiempo estamos siendo atacados y que, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es cambiar al paradigma de identificar cuando esto está sucediendo para poder actuar en consecuencia, ¿no? Insisto, incrementar nuestra resiliencia. Y esa sería la principal recomendación para las pequeñas y medianas empresas, que comencemos a platicar el tema, que pues, comencemos a identificar riesgos y que la ventaja es que al tratarse de una organización mucho más acotada, una infraestructura mucho más chiquita, tenemos la posibilidad de integrar controles de una manera más sencilla y de esta manera pues minimizar justamente los riesgos. Y ustedes como Capa 8, ¿qué metas tienen ya para estos últimos meses del año y todo lo que es 2024? Estamos bien emocionados, muy entusiasmados con el tema del festival. El festival ha sido una de las principales prioridades para Capa 8. Estábamos comentando que concluirá en octubre, prácticamente finales de año. Bueno, en ese sentido, pues invitamos a todos a que se sumen, a que sigan aprendiendo y concientizándose. Por otro lado, en lo que respecta ya más al enfoque corporativo, también estamos muy, digamos que interesados en que temas relacionados con ciberseguridad, particularmente en los organismos públicos, pues se comiencen también a socializar, que comencemos a tener de alguna manera
pues participación activa. Nosotros participamos, por ejemplo, en asociaciones, en diversos comités de ciberseguridad, donde se está discutiendo, por ejemplo, la ley de ciberseguridad que tú sabes que se está impulsando, que se ha estado cocinando desde hace varios meses, y donde consideramos que si bien es un esfuerzo muy importante, tiene algunas áreas de oportunidad. Nosotros hemos por ahí hecho recomendaciones a través de estas asociaciones, de esos organismos con los cuales colaboramos, pues justamente para que se atiendan y de esta forma nos aseguremos de que realmente se pueda atender esto desde raíz, ¿no? Por otro lado, pues por supuesto, seguir participando con las empresas que requieren de alguna manera una mano para poder asegurar sus entornos y de esta forma pues, ofrecerles el hacer sesiones de concientización que no tienen ningún costo y son totalmente gratuitas para que podamos hablar de estos temas con sus colaboradores y a partir de ahí comenzar a abrir la conversación en términos de cómo ayudarles a protegerlos. Esa es donde nos queremos enfocar este resto del año. Suena a un gran plan para este año. Todo lo bueno es que es algo lograble también lo que se va a estar haciendo de su lado. Es bueno escuchar esta parte donde van a estar ayudando a las empresas que sepan que también hay una asesoría hasta gratuita en muchos temas para que no haya excusa que no hay capital y toda esta parte. Sí pueden empezar a meterse este tipo de eventos para participar también. Y ya entre mis últimas preguntas, Juan Pablo, ¿cómo ves el panorama de la ciberseguridad en los próximos años y cuál será el papel clave de su empresa en este escenario? Es una pregunta también interesante porque el panorama de amenazas, si bien no te podemos tener una bolita mágica donde podamos identificar hacia dónde se va a mover todo, la realidad es que también hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años y la tendencia es que cada vez se estén conformando y estructurando nuevos grupos cibercriminales. Lo que hemos visto es que se ha profesionalizado todo esto. Anteriormente, hace muchos años, se hablaba de ciberataques o de hackeos en términos de alguna persona que actuaba de manera individual y que el objetivo era demostrar que tenía conocimiento, ¿no? Hace unos días se nos acaba de ir, pasó mejor vida uno de los grandes hackers en ese sentido, Kevin Mitnick, que justamente hasta películas hicieron alrededor de ello, ¿no? Este es un gran ejemplo de lo que ocurría hace algunas décadas. Esto, con el paso de los años, fue evolucionando y ahora vemos que se han conformado células criminales o grupos criminales que han extendido el negocio al plano digital y lo que vemos es que ha sido, sobre todo en temas de ransomware, de extorsiones, una gran evolución que ha afectado a muchísimas empresas, incluyendo desde las pequeñas y las medianas empresas. Esto va a seguirse presentando y se van a incrementar los niveles de extorsión que estamos observando. Vemos que en los últimos años, cuando alguien se infectaba con un ransomware, se cifraba la información y se pedía un rescate. Lo que está ocurriendo ahora es que hay una doble extorsión o una triple extorsión y esto se va a mantener. Insisto, es un negocio muy lucrativo. Una estadística que me parece muy interesante compartir es que para que nos demos cuenta del tamaño y la magnitud de este tema del cibercrimen, es que el monto total que está relacionado con cibercrimen es del tamaño de la tercera economía global, solamente bajo de la economía de los Estados Unidos y de China. De ese tamaño es el problema. Entonces, vamos a comenzar a revisar o a observar, ser testigos de cómo se siguen haciendo nuevas células, cómo se está moviendo eso, y en términos de ataques, cómo se va a seguir moviendo todo hacia el tema de la extorsión, hacia el tema de buscar dinero a cambio de liberarte o de no atacarte. Y por supuesto, en el lado positivo, vamos a estar viendo cómo se están conformando nuevas alianzas en términos de gobiernos que están realizando colaboraciones, que están compartiendo información, mucha ciberinteligencia, con el fin de minimizar estos eventos. Algo importante, ya se ha conformado un grupo de países que están de alguna manera colaborando para atender el tema del ransom, porque ha sido todo un dolor de cabeza para todos ellos. México está participando en esto, eso es algo importante. También debido a la evolución que vemos con todos estos nuevos ecosistemas de criptomonedas y de exchange de criptoactivos, pues también vemos que este grupo, hay varios grupos cibercriminales que están buscando obtener dinero a través de estos grupos. Entonces, es importante que también se hagan movimientos, que haya políticas públicas que ayuden a proteger. Y ahí en todo este ecosistema, pues hay desde personas de a pie, ciudadanos de a pie, hasta empresas grandes, chiquitas que estarán colaborando. Y Capa 8 se ve ahí participando, por supuesto, colaborando en todos los ámbitos para ayudar a construir entornos más seguros. Digo, esta es una historia de miedo, se podrá decir también por la parte que te mencionó, pero es la realidad y pues es mejor que por eso ya se empiecen las empresas y las personas a procurar en esto, investigar un poco más, ya tienen el evento que va a hacer para que no tengan excusa de que no hay un lugar donde puedan aprender, que hay uno.
pueden acercarse a las empresas y también expertos dentro de esto y sí empezar a ver inversión también dentro de su parte de ciberseguridad. ¿Cuántas empresas no se han desaparecido simplemente por este tipo de temas? Muchísimas, muchísimas. Es tristísimo eso. Hay sueños de emprendedores que se han ido a la basura justamente por ciberataques. Entonces, sí, invitarlos, por supuesto. Ahí les reiteramos, sabemos que se tiene que comenzar con una evangelización y por eso ofrecemos sesiones de concientización totalmente gratuitas. Que se acerque con nosotros, con mucho gusto podemos platicarles. También tenemos a disposición de todos ellos un tamiz de ciberseguridad. ¿Qué es esto? Pues es como seguramente recordarán cuando llevas al bebé, ¿no? A que le hagan el ejercicio del tamiz, de alguna manera empieza a identificarse esa susceptibilidad a algunas enfermedades. Lo mismo, hay tamiz, hay ejercicios que son diagnósticos express que nos permiten identificar qué te duele y hacia dónde tienes que caminar, y esto también lo ponemos a su disposición de manera gratuita. Suena excelente. Y Juan Pablo, ya como último, ¿tú qué mensaje podrías dejar ya como resumen de esta entrevista? Algo que quisieras dejar a emprendedores, a otras empresas de ciberseguridad, directores, a quien tú quieras. Este espacio me gusta dejárselos al final para el mensaje que ustedes quieran dar. Ay, muchísimas gracias, Rodolfo. Pues me parece que hacerles ver en primera instancia que si consideran que la ciberseguridad es un tema tecnológico, reiterarles que no, es un tema de negocio. Y en ese sentido es muy relevante a los emprendedores, a los directivos, a los dueños de empresas, que comiencen a entender esto. Lamentablemente hemos visto por estadísticas incluso que los directivos no conocen los conceptos básicos de ciberseguridad. Invitarles a que comiencen a aprender, a entender de esto y que si ustedes ya tienen alguna práctica de gestión de riesgos, comiencen a incorporar, a integrar a la mesa a las personas que conocen de ciberseguridad, porque en ese sentido les van a ayudar muchísimo a cuidar su dinero, a cuidar sus activos, a cuidar su patrimonio. Entonces, eso justamente, comencemos a hablar de ciberseguridad y además que comencemos también a formar una capa 8 dentro de las organizaciones que les ayude a que justamente sean la primera línea de defensa y de esta manera, pues cambiamos ese chip, ese paradigma, ¿no? Donde pensamos que las personas siempre son ese eslabón más débil. Por supuesto, me agrada el tema de cómo lo está trabajando todo Capa 8 y Juan Pablo, gracias por el tiempo que nos brindaste para la entrevista. Espero sigamos teniendo en un futuro nuevas entrevistas, hablar de nuevos temas y también ver cómo queda el evento con ustedes. Seguro que sí, no, al contrario, muy agradecidos por platicar contigo, ha sido un placer y un saludo a todo el auditorio. Te lo agradezco, que todos pasen una excelente tarde. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.